Bueno, entonces, aun cuando se acuerdan que estuvimos yendo a las pláticas ahí a- al auditorio, ellos nos hablaban precisamente de este cerdo. Entonces, en una granja comercial, que ustedes vivan de lo que venden, si ustedes consiguen un mercado, podrían llegar a tener un pequeño grupo de cerdos de este tipo para que lo puedan comercializar de esa manera. Es común encontrarlo en Yucatán y Quintana Roo, que también es en donde van a encontrar ustedes que existen las granjas que les venden el pie de cría, al igual que en Veracruz. Nosotros aquí tenemos de este tipo de cerdos en la granja de la Universidad en Jilotepec, pero también la tenemos en Chapa de Mota. ¿Sí se ve bien la presentación, muchachos? Sí, doctor. Bueno, entonces este sería el pelón mexicano, pero déjenme decirles que a lo largo de toda América Latina existen razas de cerdos que se han vuelto autóctonas. ¿Por qué? Porque llegaron con los españoles y llegaron con los portugueses. Muchos de ellos empezaron a cruzar entre sí hasta que finalmente quedó algo que se ha mantenido de una generación a otra con ciertas características y entonces ha pasado a formar parte de una raza. Pero volvemos a lo mismo, no son animales que se puedan utilizar a nivel comercial por el hecho de que suelen ser animales de lento crecimiento y que solamente los pueden mantener así como esto. Recuerden algo de lo que nos decían de que yo no lo sabía, pero que en algún momento incluso estuvo en peligro de extinción el pelón mexicano por el hecho de que siempre se le consideró un cerdito corriente. Entonces, qué bueno que alguien se ha preocupado porque se mantenga hasta cierto punto puro y que se pueda mantener en este tipo de granjas que funcionan como reserva genética y que pueden vender pie de cría. Estas son otras de las razas ya muy viejas, obviamente las fotografías era para que vieran la diferencia, pero todos estos son cerdos asiáticos. Todos estos cerdos asiáticos, a diferencia de los europeos, todos son más chaparritos, gordos y panzones. También se dice que tienen un poco más de intestino. ¿Por qué? Porque tienen que degradar alimentos muy fibrosos. No es igual un cerdo que siempre vivió en los bosques europeos que cerdos que se tuvieron que adaptar a ciertas áreas de Asia en donde los alimentos en muchas ocasiones eran más fibrosos. Por eso es que son más chaparritos y son más panzoncitos. Dentro de estas tenemos que es originario de China. ¿Cómo ven? ¿Está bonito? No, Chaparrito. ¿Cómo ves? ¿Les gusta? Para mí, no. a mí se me hace feo, 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 feo. Eh, Porque pareciera incluso que está enojado por lo arrugado que es. Esta raza que se llama Meishan, si ustedes quieren ver más fotografías, lo pueden buscar en su teléfono. Tiene características que la vuelven prácticamente. Esta raza, la hembra, en general todas las razas asiáticas, los cerdos alcanzan la pubertad a los 3 meses y medio, tanto hembras como machos. De allí que sea un animal muy cotizado por lo corta que tiene su crecimiento antes de que alcance la pubertad. Pero además esta raza en particular es una cerda que puede llegar a liberar una enorme cantidad de óvulos, gestar una enorme cantidad de lechones y llegar a parir hasta más de 20 crías en un parto. Vean ustedes la capacidad lechera de esta cerda con la glándula mamaria que tiene. Quizá no pueda amamantar a los 24 lechones, pero puede amamantar a una gran cantidad de ellos. Recordemos que el hecho de que nazcan una enorme cantidad de crías
es para permitir que la supervivencia de la especie. En este caso, una vez que se conformó todo el genoma humano y se empezaron a conformar los genomas de las demás especies animales, se encontró el genoma, el gen, perdón, que es el causante de la prolificidad de esta especie, de esta raza. ¿Y qué creen que hicieron los científicos? Quitaron este gen de la prolificidad y se lo pasaron a una de las razas europeas que para ellos es la mejor para tener este gen, que sería la raza Landras. Y entonces en la actualidad tenemos una raza Landras, una línea de raza Landras que es hiperprolífica, habiendo sacado el gen de esta raza Meishan. Esta es otra de las razas que podemos encontrar en Asia, que es la cunecune. Vean, feitos como feitos son, pero vean los lechoncitos qué bonitos son. Esta raza, si ustedes la buscan en la literatura, les van a decir que es originaria de Nueva Zelanda, pero no es así. Fueron los maoríes que se los llevaron en balsas de Asia a Nueva Zelanda y es allí donde ustedes los pueden encontrar también, es decir, en Australia, en Nueva Zelanda y obviamente en algunas partes de Asia, pero no es la única. Vean este otro, este que es un pecarín, es el único animal parecido al cerdo originario de América. Si ustedes se fijan, también tiene morro, tiene patas unguladas. Estos animales son chiquitos, también se puede utilizar para alimentarse con ellos y los vamos a encontrar desde nuestro país hasta la Patagonia. Casi que todos son como estos dos que tenemos en las fotos. Uno es el de collar blanco y el otro es el de mejillas blancas. A pesar de que en Argentina se dice que existe una variedad un poco diferente a este de mejillas blancas. Vean, son chiquitos. Cuando el cerdo pertenece al género Suidae, ellos pertenecen al género Thallasuidae. Y estos, que son jabalíes, tenemos dos variedades diferentes de jabalí. El de arriba quizás es el más conocido. ¿Por qué? Por el A Rey ver, León, muchachos. ¿Eh? por el Rey León. Por el Rey León, efectivamente. Siempre se dijo y se sabe, vean la conformación de un jabalí frente a un cerdo. El jabalí tiene la parte delantera mucho más alta que la parte trasera. Por eso dicen que tiene forma de triángulo. Si ustedes se fijan, tampoco tiene unos jamones tan prominentes como los de los cerdos. Y algo bien importante es que la cola en el jabalí es recta frente a la cola enroscada que tiene el cerdo. El pelaje del jabalí suele ser muy grueso, por lo cual es un animal que no se puede pelar como si se hace con el cerdo. Estos animales tienen que ser sacrificados y desollados. Un jabalí, para que alcance el peso de un cerdo, más o menos de 100 kilos, tiene que ser más o menos de un año. Por eso es que si ustedes deciden tener una granja donde críen jabalí para alimentar al humano, tendrían que venderlo, al igual que como yo les dije con el pelón mexicano, tendría que ser directamente a restaurantes en donde paguen el precio de un animal que se deja engordar durante un año para poder ser vendido. Si no, no sería negocio. En el caso del jabalí, normalmente se mueve en manadas, pero manadas chiquitas, no son manadas muy numerosas, casi siempre son familiares y la cantidad de cerditos que nacen jabatos son de entre 4, 6 y quizá como máximo 8. La hembra suele alcanzar un peso de entre 90 y 100 kilos y el macho suele ser un animal un poco más grande. Acuérdense que son animales sumamente agresivos. Entonces, ¿los podríamos tener en corrales? No. No,
No, ustedes tendrían que tener una extensión de terreno que estuviera cercada para que permitiera que estos animales se movieran como si estuvieran haciendo una migración, que es la forma como se mueven en Europa. Yo tuve oportunidad hace algunos años de conocer una manada de jabalíes, pero lamentablemente no los reproducían. Yo no sé ni pensaría que los tenían nada más que como hobby, pero los tenían confinados en un corral. Son animales muy temerosos, pero además son muy agresivos. Esta granja en particular donde yo los conocí tenía una extensión de terreno muy grande, donde solamente una parte estaba construida para tener cerdos y tenían cabras sanen para lecheras. Entonces, yo lo que les decía es, ¿por qué no liberan a los jabalíes si tienen todo el terreno cercado para que ellos en la parte en donde tienen todo el terreno sin construir porque era una zona boscosa, ellos hagan una ruta migratoria y se muevan a lo largo de todas estas hectáreas de terreno poniéndoles comederos portátiles? Porque la parte de hasta abajo de este terreno que estaba en una montaña tenía un río. Entonces yo le decía que ellos bajen a tomar agua al río, pero que tengan lugares en donde puedan comer para que puedan crecer. No sé si en algún momento mi idea la habrán utilizado, pero ellos tenían todo este grupo de hembras, no tenían un semental, porque el semental sí lo habían castrado, pero pues lamentablemente no entiendo para qué quieres tener un animal de esta manera si no lo reproduces. En Europa, muchachos, a partir de que se conformó la Comunidad Económica Europea y que fue Alemania quien puso las primeras leyes y fueron muy, muy estrictas, permitió la proliferación de todas estas manadas de cerdos, evitaron que se siguieran sacrificando y ya no existir fronteras territoriales en cada país. El cerdo puede hacer una ruta migratoria que va de Bélgica y pasa por varios de los países de Europa y viaja hasta Europa del Este y vuelve a regresar. Este, una vez que todo esto se estableció, llegó el momento en que estas manadas se reprodujeron de tal manera y fue tal el bienestar animal para permitir que estuvieran libres de enfermedades, que entonces el problema cambió. Eran demasiados jabalíes lo que había y podían empezar a depredar los bosques. Entonces decidieron disminuir el tamaño de las manadas sacrificando a algunos de sus miembros. Pagaban a cazadores profesionales y se les pagaba por cabeza de animal sacrificado. Años después empezó otro problema, dado sobre todo por el boom que hubo del cerdo mascota. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la raza más utilizada como cerdito mascota? El pic, el vietnamita. Vietnamita. El cerdo vietnamita, efectivamente. Aunque hay sí razas mini pig, el cerdo vietnamita es uno de los más utilizados. El cerdo vietnamita suele tener un tamaño parecido a nada más que el pelaje casi siempre de ellos es negro, pero suelen ser así chaparritos, gordos y panzones. Si en el caso de una de estas hembras puede alcanzar hasta los 90 o 100 kilos, ¿qué peso creen que alcance una cerda vietnamita, una hembra? ¿Menor que ese o similar a ese? Yo creo que similar a Claro, ese. claro. Yo creo que mucho de lo que pasó, y ahorita se los voy a platicar, fue culpa de los mismos europeos. No establecieron un límite de lo que la gente en Europa podía tener como cerdito mascota. Y entonces empezó a haber muchísimos lugares en donde ustedes podían comprar, no un cerdo como este, pero sí un vietnamita que es un poco más bonito que este. Entonces, algo que sí pasó desde hace muchos años en Europa, desde el 2013, es que está prohibido castrar a los machos. A ellos solamente se les puede inmunocastrar
para poderlos mandar al rastro, porque forma parte de lo que podría ser maltrato animal el castrar un animal. Entonces, con eso llegamos a la actualidad. Un montón de gente compró un cerdito que mientras era chiquito, pues era así tan bonito como estos cune cune, pero no se quedan de ese tamaño. Con el paso del tiempo, los meses y los años, porque el cerdo sigue creciendo más allá del año de edad, pues es un animal que alcanza los 80 o 90 kilos. En mi experiencia personal de lo que me ha tocado ver en este país, déjenme decirles que las hembras se estresan mucho y se vuelven agresivas por el hecho de estar ciclando cada 18 a 24 días y que no haya posibilidades de que puedan quedar gestantes. Eso produce mucho estrés en ellas y agresividad. Entonces, la primera vez que yo tuve oportunidad de trabajar con un animal de estos, ¿cuál podría ser la solución para evitar que una hembra que tú tienes como mascota, que no la quieres reproducir, evites que tenga este problema? A ver, muchachos, ¿qué se les ocurre que pueden hacer? Castrarla. Tienen que hacer una ovario histerectomía. Normalmente yo ya les dije hace un rato, estos cerdos alcanzan la pubertad a los 3 meses y medio. Entonces, antes de que la cerda llegue a la pubertad, ustedes la deben de operar. Una ovario histerectomía podría ser la solución para que la cerda deje de estar tan estresada y se le quite la agresividad. En el caso de los machos, de todos estos machos que se denominan mini pigs, que en este caso también estos son mini pigs por el peso que alcanzan, deben de ser castrados. Los machos sobre todo se vuelven muy territoriales, muchachos, y si ustedes no lo castran, pueden llegar a tener problemas en su casa teniendo cerdos como mascota. Algo que también me ha tocado ver es que es un animal que siempre se mueve en manada, al igual que el jabalí, y si ustedes en casa tienen, perdón, tienen perros, a mí me tocó ver que la mamá de esta chica que estudió veterinaria, que tenía una cerdita mini pig, cuyo peso máximo fue de 60 kilos, no dejaba que conviviera con sus perritos schnauzer porque le daba miedo. Y le digo, pues es que usted la está condenando a la soledad porque es un animal que no sabe vivir solo, se mueven en manada. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento decide tener un cerdo como mascota, yo lo primero que les podría decir es piénsenlo, piénsenlo y vuélvanlo a pensar. Esta chica de la que les hablo finalmente donó su cerdita después de haberla tenido, pues no sé, a lo largo de 5 o 6 años, que fue el tiempo que tardó en salir de la escuela y empezar a trabajar, y decidió donarla a una granja escuela. Yo no sé si fue la mejor opción. ¿Qué creen que pudo haber sentido la cerda cuando ella la dejó, la abandonó? Pues sí sintió, ¿no? El abandono. Pues yo pensaría que sí. ¿Qué creen que pensaría su perro si ustedes decidieran regalárselo a alguien más? Yo no sería capaz, pero Yo creo ustedes, ¿qué que opinan? muchos perritos se deprimen. Sí, déjame decirte que pues yo tengo una manadita de 8 perritos. Oh, todos llegaron a mí, algunos recogidos directamente de la calle y ya algunos, aunque tengo una perrita que incluso tiene pedigrí, es una King Charles Cocker Spaniel. Cuando me la trajo mi hermana era, hace cuenta que una perrita de la calle toda llena de bolas, aun cuando estaba bien alimentada, pues era una perrita que toda la vida vivió sola en una casa. Entonces, yo no sería capaz. Yo honestamente no sé ustedes cómo lo vean, pero yo ya le dije a mi hijo, mira, si yo me llego a morir, como yo sé que tú tienes un trabajo y no los puedes mantener ni ocuparte de todos, digo, sacrifícalos. Pero hay quien me dice, no, ¿cómo? Pues los puedes dar en adopción. Le digo, ¿y qué seguridad hay de que estos perritos
que han tenido toda la comodidad de vivir y dormir en los sillones, las camas, adentro de la casa, puedan llegar a tener lo mismo. Entonces no lo sé, pero yo entiendo que estos cerdos, sabemos que son muy inteligentes los cerdos, son más inteligentes que un perro. Comparativamente podríamos pensar en un caballo, pero entonces es algo que ustedes tienen que pensar y repensar antes de hacer algo como esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Europa? Después de algunos años de este boom, porque todavía ahorita si ustedes buscan pueden encontrar en España muchos lugares que les venden cerdo mini pig. España ha llegado al límite de tener de tener que restringir la venta de estos animales e investigar a la gente que los va a comprar. ¿Cuántas casas o cuántos departamentos creen que puedan tener un puerquito de este tamaño? Porque la alimentación no debe ser cara, pero tener un cerdo de este tamaño en tu departamento, ¿cuántas casas o departamentos creen que lo puedan hacer en España? Porque estamos hablando de 90 kilos. Muchachos, Pues no tantos, ¿o sí? no, pues yo pensaría que casi que ninguno si ven el tamaño de los departamentos. Entonces ha sucedido algo lamentable. Todas estas gentes que ya no pueden conservar al cerdo, lo que han hecho es irlos a abandonar en los lindes de los bosques. Yo creo que lo que ellos piensan es, bueno, pues si el puerco se muere, pues yo ya no lo vi, pero ya, aunque no es que no lo quieran, pues ya no lo sufriré. Y entonces, pese a todo el pronóstico de lo que se haya podido pensar, todos estos cerdos vietnamitas se unieron a las manadas de jabalí, no solo no murieron, sino que sobrevivieron y se unieron a estas manadas de jabalí. Pero además algo que ustedes deben de saber es que sí se puede cruzar a un jabalí con un cerdo, pero la cría además es capaz de reproducirse. Y entonces, cuando Europa empezó a limitar el tamaño de las manadas de jabalí, nunca pensó que algo como lo que pasa ahora les fuera a suceder. Y es el temer el que el jabalí pueda sobrevivir como una raza. ¿Por qué? Porque búsquenlo ustedes en su teléfono, por favor, a algo que se llama cerdoli o porcoli. ¿Ya lo encontraron? Ya, doctora. Bueno, ese animal es un híbrido de vietnamita con jabalí. Vean ustedes, hay muchas fotografías, pero en todas algo que lo caracteriza es que es un puerco feo. Feo, feo, feo. Él es capaz, este cerdoli, como animal híbrido, es capaz de reproducirse, pero además algo importante sucedió. Al liberar en los bosques cerdos vietnamitas que son capaces de reproducirse porque no se les hizo una ovarioesterectomía ni se castraron, entonces han permitido que se multipliquen exponencialmente la cantidad de animales que hay en los bosques. ¿Por qué? Porque el jabalí es un animal estacional, solamente tiene un parto al año, pero además la cantidad de jabatos que nacen puede ser entre 4 o 6, casi siempre, como máximo 8. Sabemos que muchos de ellos no sobreviven, pero eso limita al mismo tiempo la cantidad, la forma en cómo poblacionalmente aumentan la cantidad de las manadas. Al introducir ustedes un cerdo que es poliéstrico todo el año y sobre todo vietnamita que puede llegar a tener tranquilamente hasta 2 partos por año y que pare muchos más animales que lo que pare una hembra de jabalí, entonces ha aumentado la cantidad de crías que nacen al año,
pero además que se van incluyendo en las manadas. Esto hace que se diluya mucho la calidad del jabalí puro, porque ahora hay muchos más híbridos que jabalís puros. Entonces, ¿qué es lo que ahora hacen? Le pagan a los cazadores para matar a este cerdoli, que puede ser un animal que alcance un gran peso, ¿eh? Y además ahora las brigadas animales de ciertas regiones de España lo que hacen es, en cuanto reciben el aviso de que alguien soltó un cerdo vietnamita en las orillas de los bosques, ellos van inmediatamente a tratar de atraparlo para meterlo a granjas en donde ellos tienen solamente este tipo de cerdos. Estos cerdos se podrían engordar y sacrificar. Realmente no sé qué es lo que estén haciendo con ellos, pero esto es algo que está sucediendo en la actualidad. ¿Existe en Europa un depredador natural para estos animales? Podría ser que sí. Podríamos pensar. No, doctora. No, no existe, porque ellos acabaron con los lobos. Aun cuando ahora pensemos que están reintroduciendo algunas especies animales, tú podrías pensar en un puma o en un lobo, pero un puma podría matar a un animal tan agresivo como un híbrido de jabalí con cerdo. Yo la verdad lo dudo, pero podría ser, pero no existe el puma allá. Entonces, la única forma de limitar el crecimiento es tratar de matar a todo el cerdoli, tratar de atrapar a todos los cerdos vietnamitas o sacrificarlos de plano para que solamente quede el jabalí. Pero ellos no lo van a lograr mientras no limiten a toda la gente que compra el cerdo vietnamita o que vende el cerdo vietnamita. Y además, yo considero que parte de lo que tendrían que hacer como estrategia sería obligar a toda esta gente que tiene un animal de este tipo a que lo castre para que no sea apto para la reproducción. Se ha vuelto un depredador de la naturaleza porque al haber tantos animales en los bosques, acaban con todo al no haber un depredador que lo mate. Entonces, aparte de todo, la cantidad de parásitos que se están eliminando puede llegar a ser un problema de salud pública. Ellos así lo consideran. Hay muchos trabajos al respecto de esto que se ha vuelto realmente un problema para los europeos. Pero en América podrá pasar algo como esto, muchachos. Sabemos que con los colonizadores llegaron los cerdos, pero llegaron los jabalí. Sí, también. Nosotros también tenemos jabalí. Pero, aun cuando pensemos que alguno que otro puerco podría de esto, sobre todo de los corrientitos de los que hablamos o que se escape de una granja, se pudiera unir a una manada, pensaría yo que hasta allí el problema no es tan grande. El problema se presentó en Estados Unidos y Canadá. Ellos, alguien les vendió la idea de que con un cerdo genéticamente mejorado, es decir, un cerdo que tiene una gran velocidad de crecimiento y ganancia diaria, se cruzara con un jabalí. En este caso, ¿qué tendría que ser el jabalí? ¿Hembra o macho? ¿Hembra? No, los jabalíes son agresivos. Entonces, tú tendrías un macho de jabalí y tu hembra tendría que ser un cerdo. ¿De qué raza pensarías tú que es la que más te conviene? Por lo tranquila, por lo rústica, porque la puedes tener en una jaula para parir. ¿Qué raza? ¿Duro? Exacto. La raza duro, que es la más utilizada para cruzarla con jabalí. Entonces, ellos cruzaron esto, pero al ser un animal genéticamente mejorado, pues obviamente un macho no se queda de 90 a 100, 110 kilos. Puede llegar a pesar hasta más de 200 kilos. Y las hembras
obviamente tampoco se quedan de 90 a 100, pues porque las hembras duro que alcanzan hasta más de 200, si la dejáramos crecer hasta más de 250 kilos. Entonces, el problema fue que todas estas gentes que hicieron eso pensaron que realmente sí iba a haber un gran mercado para la venta de este tipo de carne de un animal híbrido. Un híbrido de cerdo con jabalí suele ser una carne más jugosa, menos seca, menos oscura y que tiene un mejor sabor. Pero ¿qué creen que pasó? Que resultó que no era tan cierto que existiera este gran mercado para la carne de este animal híbrido. Y ya entonces no lo sacrificaron, sino que lo soltaron. ¿En dónde? Pues en la zona norte de los Estados Unidos y en Canadá, que sabemos que hay una gran cantidad de bosques. Ellos pensaron quizá exactamente lo mismo que los europeos, que iba a ser un animal que no iba a sobrevivir por el clima que sabemos que tienen, que aunque tienen clima templado, tienen inviernos demasiado fríos. Pero ¿qué creen que pasó? Que el cerdo no solamente sobrevivió, sino que se adaptó. Y ya entonces es capaz de reproducirse, vive en manadas y resulta que también es un depredador de la naturaleza, porque ¿qué animales viven en esos bosques? Alces o cosas así. Ven alces, Venados. vemos caribú, venado, y sí tienen un depredador natural, como podrían ser los lobos, como podría ser el puma, pero a ver, díganme, ¿qué puma se va a atrever a matar un cerdo de 300 kilos? Y entonces ahora el problema es que pagan a la gente para que case a estos animales, pero estamos hablando de un animal muy inteligente. Como ya se dio cuenta que si ellos se mueven de día, los cazan, entonces ahora lo que hacen es moverse de noche. Y cuando llega el invierno, ellos hacen cuevas en la nieve. Muchos de estos animales los buscan con lentes infrarrojos para saber en dónde se están moviendo y poderlos sacrificar, pero la verdad es que no han podido. El problema es la velocidad a la que se reproducen, el encontrar un medio ambiente tan propicio, tanto en América como en Europa, para la supervivencia. Y ya entonces, en el caso de América, se le llama supercerdo. Pero eso es algo que se logró. Y ya aquí sí, el problema fue el hombre, no fue la naturaleza. Ellos lo crearon y el problema está presente. No es el único cerdo que pueden encontrar. Ya yo les había hablado del pecarí, pero vean, este es el cerdo, el babirusa, es originario de Tailandia. Lo pueden encontrar en, digamos, en granjas, pero también lo pueden encontrar libre en la naturaleza. Y este, que es el último, que es el cerdo africano. Vean, este no es feo, es bonito. En África no solo encuentran a este cerdo, sino también encuentran al jabalí. El jabalí, ¿por qué otra cosa suele ser problemático? En China, sabemos que antes de la pandemia hubo un brote muy severo de peste porcina africana. China trató de controlarlo. Parte del problema se vuelve que el jabalí tiene una garrapata que forma parte de la cadena de la transmisión de la peste porcina africana. En su momento, China llegó a tener brotes muy severos en varias regiones de China. No existe vacuna. La única forma de controlar la enfermedad y tratarla de erradicar es con rifle sanitario. Entonces ellos se dieron a la tarea de matar enormes cantidades de cerdos para tratar de controlar la enfermedad. Pero al mismo tiempo, Europa le empezó a entrar miedo, pues porque también ellos tienen jabalí. Entonces, Asia, Europa y África son lugares en donde hay que tener mucho cuidado con el jabalí. ¿Qué pasó en Asia, en China en particular? Cuando muchos países europeos
y los Estados Unidos se dieron a la tarea de tratar de encontrar una vacuna de tipo experimental para controlar la enfermedad, resultó que llegó la pandemia por el COVID-19. Y entonces todos los países, incluido China, que sabemos, aunque no estamos bien seguros, de el enorme problema que tuvo con la pandemia, pero Europa y Estados Unidos sí sabemos, al igual que China encontró laboratorios que trabajaran con esto, sobre todo por los problemas tan severos que tuvieron, y se llegó a encontrar la vacuna que finalmente logró poner un límite a esa pandemia. Pero ¿qué pasó con la peste porcina africana que tenían el brote en China? No, finalmente China lo único que logró fue controlarla. Ciertas partes del país tienen problema, aumentaron nuevamente la cantidad de reproductoras para ya no depender de los Estados Unidos en cuanto a la cantidad de cerdo que requerían. En la actualidad ellos siguen teniendo peste porcina africana, pero ya no importan tanta carne de cerdo porque volvieron a tener el tamaño de sus granjas. En Europa, ¿cuál fue el problema? Que sí, finalmente de alguna manera llegó la peste porcina, ellos empezaron a limitar la ruta migratoria de los jabalíes para que no llegaran a las áreas donde existen las granjas de cerdos, poniendo cercados. Entonces esto cortaba la ruta migratoria, pero aún así Bélgica tuvo algún brote, Alemania también y lo que sería Polonia. Entonces, ellos han tratado de controlarlo. ¿Cuál es la situación en América? En América, en República Dominicana, tuvimos la presentación de 2 brotes de peste porcina africana. ¿Cuál creen que haya sido la causa que permitió que viajara la peste porcina africana de China o de Europa a República Dominicana? ¿Cómo El llegó turismo. con los humanos? El Con turismo. No, no, es que se escucha como entrecortado, doctora. Ah, con el turismo. Con el turismo pudo, pero República Dominicana, ¿tú crees que tenga muchos turistas? Ah, pues según yo sí llegan como muchos europeos a las playas de República Dominicana. Bueno, entonces pensemos que fue el turismo. ¿Y alguna cosa más que pudo haber contribuido? Muchachos, El comercio de carne, tal vez, la exportación. podría ser, pero desde el momento en que China tiene un brote, ¿tú crees que podrías permitir el paso de algún embutido de China a alguna parte de América? No, pues no se controla más, ¿no? No, de hecho, tendría que ser causa de decomiso en los aeropuertos, pero sí, el problema existe sobre todo si tienes un aeropuerto que dice que tiene que decomisar todo esto y ser incinerado. ¿Y qué pasa cuando te encuentras a alguien que dice, ay, mira,